Muy buenas tardes. Continuando con el estudio del libro de Apocalipsis que nos hemos propuesto con la ayuda de Dios, vamos a ver ahora Apocalipsis capítulo 7 y verso 9 y algunos otros versos de Apocalipsis que son relativos al tema que ahora vamos a tratar. Dice: después de esto vi, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de toda nación y tribu y pueblo y lengua, que estaban en pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Lo que aquí vamos a estudiar ahora es lo relacionado con todos aquellos que se salvan, que son rescatados por el Señor Jesucristo a través de su sacrificio hecho en la cruz del Calvario, su sangre derramada en la cruz del Calvario y su cuerpo crucificado en la cruz por pago a ellos, o para pago por la salvación de todos ellos. Y démonos cuenta que aquí está hablando de todos aquellos que son salvados durante los 7 años de la gran tribulación. Muchos dicen que no van a haber muchos salvos, que los que estén en el cielo con Dios van a ser muy pocos. Y en primer lugar tenemos que decir que el Señor Jesucristo fue muy claro en eso y dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si el Señor Jesucristo dijo que eran muchas las moradas, muchos los lugares para todos aquellos que se salvaran, es que son muchos. Y Él está hablando, conocedor de cuántos millares de millares son sus ángeles. Él sabe entonces exactamente qué es mucho y qué es poco. Eso en primer lugar. También otro punto que tenemos que ver es que aquí solo estamos hablando de los que se salvan durante esos 7 años. Dice: después de esto vi, y he aquí una gran multitud, tan grande que nadie la podía contar. Y eso que Juan en otra ocasión nos dice que vio un ejército de 200 millones. Eso sí se pudieron contar. Estos no se pueden contar porque son mucho más. ¿De dónde eran estos que se salvaban? Dice: de toda nación y tribu y pueblo y lengua. Es decir, que aquí estaban incluidos de toda raza, de toda nación, de todo lugar. Esto también echa por tierra otras falsas doctrinas que dicen que los únicos que se van a salvar son aquellos que Apocalipsis menciona como los 144,000 judíos que son sellados. De ellos dice la palabra de Dios que son específicamente judíos, no de toda nación, tribu, pueblo y lengua, como aquí nos está hablando. Y allá sí se pudieron contar, son 144,000. Aquí esta multitud de toda lengua y pueblo y nación no se puede contar. Qué maravilloso esto. Esto es para aquellos que dicen que no es posible salvarse, que no es posible que Dios le asigne a alguno un lugar en el cielo, que mientras viva pueda asegurarse un lugar en el cielo, sino que todo se definirá cuando cada uno muera y se presente delante de Dios. Ahí se va a ver si se salva o se pierde. Eso es totalmente equivocado.
Aquí claramente estamos viendo que estos fueron salvados, una gran multitud durante esos 7 años. ¿Cuántos serán los que han sido salvos desde Adán hasta que comience la gran tribulación? Todos estos milenios, casi 6 milenios que han transcurrido desde la creación de Adán para acá, indudablemente que van a ser millones de millones de millones. Ahora, veamos un poquito más entonces al respecto de estos que se salvan durante la gran tribulación. Dice acá algo, dice que aquí que estaban vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos. Antes de eso dice que estaban en pie delante del trono y delante del Cordero. Es decir, que estaban delante de Dios y delante del Señor Jesucristo, vestidos con ropas blancas, que son las ropas que se mencionan en la palabra de Dios como vestiduras de santidad. También tienen palmas en las manos. Estas palmas es porque están celebrando o están dándole honra y gloria al Señor de los cielos por lo que ha hecho por ellos, porque los salvó. Así como cuando el Señor Jesucristo iba a entrar en Jerusalén cabalgando en una asna, en un pollino de asna, que cortaron palmas y tiraron también en el piso para que pasara el rey que iba a entrar. Aquí también tienen estas palmas para darle honra y gloria al Señor. Otra cosa que vemos acá, entonces, es la aclamación de toda esta multitud. ¿Qué dicen? La salvación a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Qué significa esto? Que no hay otro nombre dado en la tierra o debajo de la tierra al hombre para que se salve, sino el nombre del Señor Jesucristo. El que se salva es porque ve al Señor Jesucristo, porque valora su salvación, porque valora su sacrificio hecho por Él y lo recibe y se hace realidad esa salvación en aquella persona en ese momento. Ya no tiene que esperar a morir, porque en ese momento está tomando la muerte del Señor Jesucristo, que fue sustitutiva en la cruz del Calvario del castigo que cada uno merecíamos. Lo recibió entonces, y por tanto el que murió en la cruz fue cada uno de los salvados, y no el que no merecía morir en la cruz del Calvario, el glorioso y maravilloso Dios nuestro, Señor Jesucristo. Una cosa que vemos aquí es que esta salvación que el Señor Jesucristo es en firme de todos estos hombres y mujeres de la gran tribulación, porque dice Hebreos 10:12, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Es decir, que todo aquel que va a ser santificado, es decir, ya santificado en la tierra y preparado y apartado para ser llevado al cielo cuando le corresponda, sea cuando muera o sea cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia, es porque fue santificado por Dios a través del lavamiento de la sangre del Cordero de Dios. ¿Qué más podemos ver entonces? Dice Apocalipsis 15:2, siempre respecto de los salvados durante la gran tribulación, y vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los vencedores de la bestia y de su imagen y del número de su nombre,
en pie sobre el mar de vidrio, teniendo cítaras de Dios. Algunos detalles entonces. En primer lugar, que los ven en el cielo. Juan los ve en el cielo, en el mar de vidrio que también la palabra de Dios nos describe en otros lados, es decir, una planicie de vidrio. Pero acá no es como la planicie de vidrio que nos describió al principio, en los primeros capítulos, el mar de vidrio que nos describió al principio en los primeros capítulos del Apocalipsis, sino que aquí está mezclado con fuego. ¿Por qué? Porque eso significa el fuego de la aflicción y del martirio que todos estos que ahora nos presentan aquí de toda tribu, pueblo, lengua y nación sufrieron. ¿A manos de quién? A manos del último gobernante mundial, la bestia, llamado la bestia o cuerno pequeño. Vencieron contra este gobierno mundial. ¿Pero cómo vencieron? Pues vencieron negándose a participar y a pertenecerle a este gobernante mundial y a ser sellados con el número 666. Como dice, estos son los vencedores de la bestia, dice, y de su imagen, y del número de su nombre. O sea, todo esto, ellos resistieron pues esta imposición y esta obligatoriedad que se ha impuesto en esos tiempos sobre todo el mundo para que sean sellados y se les garantice así su vida y se les garantice también el poder vender o comprar, se les garantice su libertad. Pero estos se vencieron negándose a eso. Continuamos con otros detalles que la palabra de Dios nos da en Apocalipsis capítulo 7 y verso 11. Y dice, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Esto ya lo estudiamos en otra oportunidad. En esta asamblea celestial, el trono de Dios está en el centro, luego el círculo de los 4 ancianos en el primer círculo externo a ese trono, y en el segundo círculo los 24 seres vivientes, al revés, los 24 ancianos, primero los 4 seres vivientes, después más afuera los 24 ancianos, y luego ahora toda esta multitud de salvos que están presentándose delante de la corte celestial y adoran a Dios, dice, diciendo amén. La bendición y la gloria y la sabiduría, la acción de gracia y el honor y el poder y la fortaleza a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Aquí le están dando honor y gloria y están manifestando que toda alabanza, todo honor, toda gloria, toda sabiduría, todo poder, toda fortaleza corresponde únicamente a aquel que los rescató de la condenación eterna. Y dice Apocalipsis 7:13, y tomó la palabra uno de los ancianos diciendo, estos que están vestidos con ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde vinieron? Se refiere pues a toda esta multitud que Juan vio en este mar de vidrio mezclado con fuego. Y le he dicho, dice, Señor mío, tú lo sabes. Y me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación y lavaron sus ropas y las blanquearon en la sangre del Cordero. Este es otro detalle entonces, aparte de que aquí nos habla específicamente de que estos son los que salieron de la tierra durante estos 7 años de la gran tribulación y que lavaron sus ropas, dice, con la sangre del Cordero, es decir, que recibieron
la limpieza de su pecado y de su condenación eterna y el rescate por su condenación, por ya no estar condenados eternamente, recibieron el pago por ir al cielo a través de la sangre de Cristo Jesús. Ahora, aquí hay un detalle adicional que nos confirma que estos no fueron cristianos que antes o al principio, cuando comenzó la gran tribulación, se hayan quedado a la gran tribulación, sino que esto es específicamente claro, que son salvados durante la gran tribulación. Es decir, cuando entraron a la gran tribulación no eran salvos porque no habían reconocido al Señor Jesucristo, sino que lo hicieron a través de las tribulaciones que sufrieron durante ese tiempo. ¿Por qué expresamos esto? Porque cuando el Señor Jesucristo estaba compartiendo la última cena con sus discípulos, cuando Pedro le expresó al Señor Jesucristo que él no quería que le lavaran los pies, entonces el Señor Jesús le dijo: si no te lavo los pies no vas a tener parte conmigo. Lávame entonces todo, le dijo Pedro. El Señor le dijo: no, porque ustedes ya están lavados, solo necesitan lavarse los pies. Es decir, que el cristiano solo necesita lavarse los pies conforme camina, porque se le manchan por el pecado y necesita arrepentirse y pedirle a Dios que le lave los pies. Pero ya no todo, porque desde que recibió a Cristo ya está todo lavado. Pero estos que aquí aparecen, dice que han lavado sus ropas. Es decir, ellos sí fueron lavados completamente, porque no eran salvos, porque todavía no habían sido limpios de su pecado en absoluto, sino que tenían todo su pecado encima, y precisamente por ser incrédulos antes de comenzar la gran tribulación es que entraron y no fueron llevados por el Señor Jesucristo en el evento conocido como el arrebatamiento de la iglesia, cuando el Señor va a llevar a todos los que estén vivos antes de comenzar la gran tribulación, que estén vivos y que sean de Él, que sean cristianos. Va a resucitar a los que estén muertos y todos juntos van a subir al cielo con el Señor Jesucristo. Estos pues se quedaron porque eran incrédulos, porque todavía no habían recibido la salvación en Cristo Jesús. Todo esto nos indica la palabra de Dios, y aún hay un poquito más y maravilloso. Dice en Apocalipsis 24: y vi tronos y se sentaron en ellos y les fue concedido juzgar. ¿A quienes se les dio la concesión o el privilegio de juzgar? A todos estos salvos de la gran tribulación. Se les dio el derecho o el privilegio de sentarse en estos tronos y de juzgar. Y todos estos, dice, también fueron los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por causa de la palabra de Dios, quienes no adoraron a la bestia ni a su imagen, ni recibieron la marca en sus frentes y en su mano. De los mismos estamos hablando, pues, de todos estos que se opusieron a pertenecerle a Satanás y a la bestia. ¿Y qué dice de ellos al final? Y volvieron a vivir. Es decir, todos estos muertos en Cristo durante la gran tribulación van a volver a vivir, es decir, a resucitar al final de la gran tribulación, de los 7 años de la gran tribulación. ¿Para qué? Dice: y reinaron con el Mesías 1000 años. Es decir, que a estos salvos de la gran tribulación se les da el mismo privilegio que a la iglesia que fue arrebatada antes de los 7 años de la gran tribulación para estar con Cristo.
A todos se les ha dado el mismo privilegio, que es de reinar con Cristo, el Mesías, por 1000 años. Esto es maravilloso, realmente es glorioso que veamos que el Señor Jesucristo, aún en este tiempo de duro trato, porque la ira de Dios va a ser derramada durante la gran tribulación sobre toda carne, todavía sean rescatados aquellos rescatables. Continuamos entonces viendo algunos detalles. Dice la palabra de Dios: ya no tendrán hambre, dice en Apocalipsis 7:16, ni tendrán sed, ni jamás caerá sobre ellos el sol ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas vivas, y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Vemos el maravilloso contraste. Se van a negar privilegios, se van a negar seguridad, se van a negar la vida, van a serle fieles a Dios hasta la muerte durante esos 7 años de la gran tribulación, pero van a tener una eternidad donde todos esos sufrimientos habrán desaparecido y van a ser pastoreados por el pastor divino que los guiará a fuentes de agua viva y va a enjugar toda lágrima de los ojos de ellos por la eternidad. ¿Qué le parece a usted todas estas cosas maravillosas? Si usted todavía no se ha decidido a seguir a Cristo, a recibir su salvación a través de su sangre derramada en la cruz y de su cuerpo crucificado en la cruz como pago por sus pecados, como pago por su rescate, por su redención, hágalo hoy, que puede ser su día glorioso de rescate y de salvación. Continúe con nosotros en este estudio maravilloso del libro de Apocalipsis. Le invitamos al siguiente. Envíenos sus comentarios, sus preguntas. Nuestra oración por usted se le expresamos, de que Dios lo guarde y lo mantenga bien, fortalecido y sano y proveído durante estos días terribles que vivimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.